Para lo que me han estado preguntando acerca del cálculo del levantamiento por la doble meridiana, vamos a simular un levantamiento cualquiera y calcularemos el área sombreada aquí, es decir, área comprendida entre las estaciones 1 y 2. Se levantaron los siguientes datos: azimut y distancia. Para recordar cómo se calculan los rumbos, ya que lo necesitamos para completar la tabla, recordemos que si el azimut es menor de 90 grados, nos encontramos en el primer cuadrante, donde el rumbo es igual al azimut. Ya si pasa de los 90 grados, para calcular el rumbo restamos 180 menos el azimut. Si es mayor de 180, ya estaríamos en el tercer cuadrante y el rumbo sería igual al azimut menos 180. Y si es mayor de 270, estaríamos en el cuarto cuadrante, donde se calcula como 360 menos el azimut. La fórmula que vamos a necesitar para realizar la tabla son: en la latitud norte y sur la calculamos por la distancia, y la calculamos de la siguiente manera: distancia por el coseno del ángulo. La longitud este-oeste es igual a la distancia por el seno del ángulo, y la distancia la calculamos con la latitud norte o sur, dependiendo de qué dato tenemos, entre el coseno del ángulo. Entonces, recuerden que trabajamos con la estación de 1 a 0, de 1 a 2 y de 2 a 0. Tenemos los datos de 1 a 0 y de 2 a 0, pero no tenemos los datos de 1 a 2. Entonces lo que hacemos es que a partir del rumbo calculamos sus componentes. Aquí tendríamos una distancia de 11.24 por el coseno del rumbo, que sería coseno de 35, 31, 49.5. Eso nos daría 9.15. ¿Dónde lo colocamos? Bueno, sabemos que el rumbo está comprendido entre el norte y el sur, por lo que al calcularla con el coseno sabemos que va en el norte y en el sur, o en el sur. Como el rumbo es noreste, la componente iría aquí. 9.15. Para calcular la del este decimos 11.24 por el seno de 35, 31, 49.5. Eso nos da 6.53. ¿Y va dónde va? En el este. 6.53. Lo mismo hacemos para la estación de 2 a 0. Decimos 27.706 por el coseno de que del rumbo 39, 22, 14.50. Y eso nos da 21.42. ¿Dónde lo colocamos? Recordemos que el rumbo es sureste y trabajamos la componente que tiene el coseno, por lo tanto va en el sur. Y 21.42. 21.42. Calculamos la componente este, que sería 27.706 por el seno de 39, 22, 14.50. Sería 17.57. ¿Dónde va eso? En el este. 17.57. Ahora, ¿qué sucede? Cuando trabajamos por componentes norte, sur, este y oeste, debemos compensar
las latitudes y las longitudes. Como podemos ver, aquí tenemos 19.15. 19.15 es mucho menor que 21.42. Por lo tanto, la diferencia entre ellos nos daría 0. Por lo que debemos conseguir una componente que, compensada en el norte, nos dé los 21.42. Sería 21.42 menos 9.15. Eso nos da 12.27. ¿Dónde la colocamos? Recuerden que tienen que compensar el norte. Si la colocan de este lado, estarían sumando los 12.27 más los 21.42, serían 33 y pico, y todavía no estaríamos haciendo el 0. Pero al colocarlos aquí en el norte, los 12.27, si sumamos los 9.15 y los 12.27, nos daría 21.42 menos 21.42. Ya aquí encontramos un 0. Lo mismo sucede aquí en el este. ¿Dónde se encuentran las componentes? Ambas componentes se encuentran en el este. Para compensar las restas debemos colocar una en el oeste. Entonces tendríamos 6.53 más 17.57. 6.53 más 17.57. Eso nos daría 24.10. Lo colocamos aquí. 24.10. Entonces, si sumamos 24.10 menos 24.10, ahí hacemos un 0. Por lo tanto, están equilibrados tanto la latitud norte-sur como la longitud este y oeste. Ya para trabajar la doble meridiana, se selecciona la componente más alta ubicada en el este. ¿Cuál es la más alta? Bueno, entre 6.53 y 17.57, la más alta es 17.57. Entonces la colocamos en la misma casilla en la que se encuentra. 17.57. Entonces, ¿cómo calculamos las demás componentes? Bueno, seleccionamos 17.57, por lo que decimos 17.57 más 17.57 que ya se encuentra en esa casilla, más 17.57, queremos la primera. Entonces, recuerden que las componentes que se encuentran en el este se suman y en el oeste se restan. Lo mismo pasa con el plano cartesiano, es como estuvieran trabajando en esto. Recuerden que hacia allá tenemos positivo, positivo, negativo y negativo. Entonces, tenemos los 17.17, que es la más grande en el este. Cuando seleccionan esto, se le suma la misma que se encuentra en ese punto. Sería 17.17 más 17.17 más 6.53, nos daría la doble meridiana de la estación 1, que sería 17.17 más 6.53. Eso nos daría 17.17, 57, perdón, más 17.57 más 6.53. Eso nos daría 41.67. 41.67. Eso se coloca para la estación 1. 41.67. Entonces ya tenemos 41.67. Se va acumulando. Entonces para la estación 2 tendríamos 41.67 menos, más 6.53 menos 24.10. Menos 24.10. Eso nos daría 41.67 más 6.53 menos 24.10. Nos da 24.10. Recuerden que se conocen dos datos de la doble meridiana, que cuando lo estén calculando deben de darle tal cual como ya lo habían encontrado en sus componentes.
Si ven que al restar le da diferente a la que ya habían calculado, tienen que repetir el proceso, porque algún error cometieron en la suma. Recuerden que la suma es acumulativa. Seleccionan el mayor ubicado en el este. Entre 6.53 y 17.57 seleccionamos el mayor y lo colocamos en la misma fila, 17.57. Para calcular las demás, realizamos el proceso. 17.57 más 17.57 más 6.53 nos daría doble meridiana de la estación 1. En este caso es 41.67. Como les decía, es acumulativo. Viene el mismo 41.67 más la que se encuentra en ese punto, que es 6.53, menos 24.10, nos daría 24.10. Debió darnos 24.10 porque ya lo habíamos calculado. Recuerden que la suma de ella, cuando llegan al punto, debe ser el mismo valor. Entonces, ya para calcular el área, se seleccionan solamente las componentes que se encuentran en el norte y en el sur, y se multiplica por la doble meridiana. Entonces decimos que la componente noreste tendríamos los 41.67 por 9.15. 41.67 por 9.15. Eso nos daría 381.28. ¿Dónde lo colocamos? En el norte respecto a la estación 1. Sería 381.28. Seguimos. ¿Qué otra componente tendríamos? La 12.27. 12.27 por 24.10. 12.27 por 24. .27 por 24.10, 295.7. ¿Y dónde colocamos eso? En el norte. 295.71. Y nos queda 17.57 por 21.42. 17.57 por 21.42. 376.35. Lo colocamos en el este. 376.35. Se realiza la sumatoria. De este lado tendríamos 376.35 y de este lado tendríamos 381.28 más 295.71. Serían 600.77. El área se calcula como la sumatoria del norte menos la sumatoria del este entre 2. Valor absoluto de eso. El área sería 677 menos 376.35 dividido entre 2. Serían 150.33 metros cuadrados. Si se fijan, yo sé que no había calculado la de 1 a 2. Lo hice así por si en el examen no entienden cómo hacerlo, pero si supieron compensar esto, no se tranquen y puedan continuar el proceso. Ahora, ¿cómo calculamos el rumbo y azimut faltante? Bueno, aquí tendríamos la fórmula. Lo que necesitamos es el ángulo. ¿Cómo calculamos el ángulo? Bueno, todo el mundo sabe que el ángulo es igual a la tangente inversa de la longitud
entre la latitud. Para este caso tendríamos la tangente inversa de 24.10. La tangente sería 24.10 entre 12.27 tangente inversa. Igual a la tangente inversa de 24.10 entre 12.27 es igual a tangente inversa de 24.10 12.27. Eso da 61 grados, 1 minuto y 5 segundos. Digo, 63 grados, perdón, 63 grados, 1 minuto y 5 segundos. 63 grados, 1 minuto y 5 segundos. ¿Qué dirección tiene el rumbo? Bueno, ya sabemos que sus componentes se encuentran en el norte y en el oeste, por lo tanto ese rumbo es noroeste, con 63 grados, 1 minuto y 5 segundos. ¿En qué cuadrante se encuentra el noroeste? En el cuarto cuadrante. Entonces tendríamos que restarle a 363.5, sería 360 grados menos 63 grados, 1 minuto 5 segundos, nos daría un azimut de 296 grados, 58 minutos, 55 segundos. Tendríamos 296 grados, 58 minutos, 55 segundos. Para calcular la distancia, recordemos que la distancia se calcula como la componente que se encuentra en el norte o en el sur entre el coseno del ángulo. ¿Qué componente tenemos aquí para la línea faltante? En el norte. Entonces decimos 12.27 entre el coseno de 63 grados, 1 minuto 5 segundos. Eso nos daría 27.04. 27.04. 04. Y nada, eso tienen que repetirlo para cada proceso, cada triangulito que se le forma, van calculando el área y al final suman las 4 salas.